Bueno, les decía el comisario mayor José Torres Orozco, subjefe de bomberos de la Policía de San Luis. Buen día, comisario, ¿cómo está? Los saluda Cristian y Emiliano aquí en la FINUR. Buenos días para ustedes, Cristian, Emiliano, toda su audiencia. Bien, gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos un poco, vamos a hacer una cronología de cómo se enteran de que había problemas allí en lo alto de las sierras, cómo es el lugar donde se estuvo trabajando y qué fue lo que sucedió, comisario, con respecto a lo que pasó ayer en Cortaderas. Sí, mire, después de las 15 horas, en la regional de bomberos de allá del norte, se recibe la alerta y nos ponen en alerta amarilla todos los cuarteles debido a que tenían la información de que a raíz de las crecidas que se habían producido ahí en la zona de Villa Elena y demás, porque llovió mucho en horas del mediodía sobre el cerro, aparentemente había una cantidad de personas que habían sido arrastradas por la corriente de la crece del río de Villa Elena. Bueno, es así que se van apersonando los distintos cuarteles, entre ellos la división cuartel 3 de la Dirección General de Bomberos con asiento en Santa Rosa, y se confirma que fehacientemente había un total aproximado de 5 personas desaparecidas, razón por la cual ya se estaba emprendiendo la búsqueda. En primera fase eran 9, pero la diferencia de personas, las primeras 4 descendieron por sus propios medios, llegaron al pie del cerro sin problemas y faltaba el resto. Se emprende una búsqueda y bomberos voluntarios de carpintería logra dar con las primeras 4 personas, que son 3 femeninos y masculinos, que en este momento se encuentran en buen estado de salud, y los ayudan a descender. Estas personas le manifiestan que faltaba una persona más de sexo femenino, una persona de 60 años. Se intensifica la búsqueda y tras varios minutos más, se logra dar con el cuerpo de esta señora, que estaba aproximadamente a unos 200, 300 metros de un lugar que se denomina Baños Romanos. Es un pozo de agua que hay en el lecho del río, arriba en el cerro, y bueno, a 200 metros ese pozo de agua se dio lamentablemente con esta persona óbita, entre unas piedras, debajo de unas piedras, y bueno, se procede a dar el conocimiento a los juzgados de turno. Se autoriza el levantamiento del cadáver y se procede al rescate y a descender el mismo, que duró más de 2 horas, porque bueno, claro, la zona es accidentada, es de difícil acceso, de muchas piedras, es una zona de cerro, así es que costó el descenso de esta persona. Dentro de las primeras informaciones, comisario, esta persona que lamentablemente ha fallecido, ¿se la encuentra con múltiples traumatismos o con más signos de ahogamiento, o por ambos? Ambos. Eso calculo yo que se va a determinar fehacientemente la causa de la muerte en la tramitación de rigor que se hace en estos casos. Sí, pero tenía mucho traumatismo, claro, lógicamente, porque es una zona en donde el cauce del río tiene muchas piedras, una zona de cerro. Claro. Entonces, eso, el caudal del agua más la velocidad que trae contra las piedras realmente produce lesiones de mucha importancia, que en este caso lamentablemente produjeron el deceso de esta persona, ¿no? ¿Y estaba la familia de la señora que ha fallecido al momento del accidente y posterior al mismo? Esta persona estaba en conjunto con otras más ahí. Los datos filiatorios y había familiares abajo cuando se descendió con el cadáver, en donde fue revisado por el médico forense, y dándole conocimiento a su señoría se va a tomar la determinación ya de la entrega del mismo a sus familiares, ¿no? Y con el resto de las personas que estaban allí, que en principio eran 9, pero después terminaron siendo 5 que se rescataron. Recibieron atención médica en el lugar. A posterior
debido a que estaban bien, fueron trasladadas a la comisaría de jurisdicción a los efectos de brindarle resguardo, contención y demás, y bueno, también gracias a Dios. ¿Pero todos ellos fueron arrastrados también entre No, 150 y 200 metros o lograron ellos, por ahí? No, ellos pudieron salir algunos, claro, y fueron encontrados por una patrulla de bomberos voluntarios de carpintería que iba ascendiendo. Ellos ya venían descendiendo, así que lo que hizo Bombero es brindarle toda la contención y ayudarlos a bajar, ¿no? Porque lógicamente entre el miedo, lo traumático de la situación, un descenso que normalmente no implicaría más que el esfuerzo propio que brinda el terreno, se complica mucho. Comisario, esto ya le voy a pedir una opinión un poco más personal, pero es raro, ¿no?, que tal vez una persona que conocía la zona, que es de allí, además, digo, por lo menos de la costa de los Comechingones, nacida, criada, vivía allí, era muy conocida también en la zona, el hecho de, bueno, no tener en cuenta esto de que la crecida es inminente cuando vemos que llueve en las sierras, ¿no? Y por ahí uno no quiere que esto le pase a nadie, ¿no? Pero lo hemos visto más comúnmente en personas que no conocen la zona, que no son de la provincia, que tal vez no tienen mucha interacción con los arroyos o con las sierras. El hecho de que se haya dado con una persona que tal vez tenía más conocimiento de estos lugares genera obviamente un poco más de preocupación, pensando en que hay que tener un cierto grado de responsabilidad cuando se van a estos lugares, ¿no? Sí, la verdad es que realizar un juicio de valoración sobre la conducta de las personas que se encontraron ahí, porque estas 6 personas eran todas de la zona, eran de algunos de Merlo, otros de carpintería, me parece como faltar el respeto más en una situación de deceso como la que se produjo, pero últimamente la naturaleza nos está jugando este cambio climático a nivel mundial que se viene dando de hace 4 años aproximadamente, fuertemente, de mucho antes, pero se acentuó hace 4 años, 3 años atrás, 4, fuertemente. La verdad que a veces la naturaleza juega con imprevistos que hasta está sorprendiendo a los lugareños, a los vaqueanos. Nos pasa en tiempo de incendios forestales, con zonas que nunca se quemaron, y el año pasado por primera vez en 60 años se quemaron. Nos pasa con cauces de río que nunca se desbordaron y hoy por hoy se están desbordando. Entonces creo que en este cambio climático también se produce el desconcierto o los juicios de valoración de situación de las personas, los lugareños del lugar, son los que ellos tenían de años anteriores. Claro. ¿Qué quiero decirle con esto? Supóngase, le doy un ejemplo. Antes nosotros sabíamos, por ejemplo, una cosa que está pasando, no sé si espero no estar equivocado en esto. Antes nosotros acá en San Luis sabíamos que la piedra caía antes de llover, al principio de la tormenta nos caía, teníamos precipitación de granizo. Sí. Hoy por hoy, después de lluvia de 2 o 3 horas, hemos tenido granizos de un tamaño y de una cantidad tremenda. Sí, es real, es real. Sí. Entonces, yo creo que también pasa por eso, quizás el juicio de valoración que ellos hicieron de la situación, no merituaron fehacientemente, justamente porque no sabían, ellos creían que estaba pasando algo en la cima del cerro y realmente estaba pasando otra cosa. Obviamente está más que claro que aquí nosotros no buscamos echarle la culpa a nadie, ni nuestro comisario, ni nosotros, pero digo, esto es para también hacer un llamado a la población, porque estos lugares los van a seguir visitando durante las próximas semanas, los próximos meses. Entonces, bueno, el llamado también a que la gente tenga en cuenta que como cuando llueve en el mar, uno a veces, por más que encuentra la bandera media ahí a lo ajustado, se mete igual. Bueno, en este caso es lo mismo, ¿no? Tener este tipo de precauciones a la hora de cuando vienen otro tipo de clima, ¿no? No es lo mismo en una tarde tal vez mucho más soleada que una tarde en donde vemos que la tormenta se avecina, ¿no? Pero sí, vuelvo a repetir, esto no es claro. La tarde se presentaba, digamos, ese es otro de los grandes problemas que estamos teniendo con el clima en este momento,
que son las precipitaciones puntuales que le llama el Servicio Meteorológico Nacional. Entonces por ahí usted aquí en San Luis tiene una tarde soleada, o en la ciudad de La Punta usted tiene una tarde soleada, y en San Luis le llueven 60 milímetros. Claro. Entonces esto hace también a que desvirtúe a las personas, las desconcierte, como quien dice, ¿no? Sí. Y sumado a que es una zona, en lo inhóspito que tiene problemas con el tema de la comunicación celular, un sinfín de cosas, que las dotaciones que trabajaron se movieron y se comunicaron todo con los medios de VHF, de radio, porque mediante celular o las redes sociales, lógicamente, es imposible. Entonces todo esos ítems tienen que tener en cuenta las personas, dar aviso a las comisarías de jurisdicción, en los días de semana a las intendencias que están ascendiendo a un lugar, en qué lugar van a permanecer en el lugar que ellos dieron conocimiento que van a estar, hacerlo a la luz del día, no arriesgarse a que los sorprenda el atardecer o la noche en esos lugares, llevar el equipamiento correcto, el calzado correcto, gozar de una salud medianamente acorde a los accidentes geográficos que uno va a enfrentar, porque eso es otra cosa también. Muchas veces no ha tocado rescatar personas no por situaciones climáticas, sino porque se han descompensado o porque se han desmayado y producto de ese desmayo se han quebrado. Hay que tener una cierta cantidad de cuidado porque es peligroso. Dentro de todo lo bello que es ese tipo de actividades, es peligroso, no dejan de ser peligrosas. Bueno, comisario, le agradecemos porque la verdad que siempre tiene una mirada muy interesante sobre este tipo de hechos que son lamentables, es trágico, a uno le duele porque es una vecina de San Luis, y así fuera de otra provincia también, ¿no? Uno quiere una vida, ¿no? Es una vida, exactamente, es una vida. Pero le agradecemos siempre esta mirada interesante que nos deja en los micrófonos de la FINUR. Un abrazo grande. Un abrazo para usted, toda su audiencia, y agradecido por ser una herramienta de comunicación, como siempre les digo, ¿no? Gracias, muchas gracias.